La primera vez que crucé el portón de la prisión sentí como el aire mismo se volvía más pesado, casi sólido, como si se resistiera a entrar en mis pulmones. El olor a humedad, sudor viejo y desinfectante, mal diluido se mezclaba en una especie de atmósfera turbia que parecía no abandonar jamás los muros. Mi condena no era larga comparada con otros internos, pero para mí cada día ya era una especie de eternidad. No había cumplido ni 2 semanas cuando escuché por primera vez hablar de la celda del ahorcado. La vida en la cárcel se medía en rutinas repetitivas, hasta el cansancio, el conteo de la mañana, el desayuno aguado servido en charolas metálicas, el tiempo de patio donde algunos jugaban dominó, otros se ejercitaban con barras improvisadas y unos más simplemente caminaban en círculos como animales enjaulados. Las conversaciones giraban siempre en torno a lo mismo: apelaciones, pleitos entre pabellones, rumores de traslados, historias de miedo que se contaban al caer la noche, cuando el silencio hacía que los pasillos se sintieran infinitos. En esos días empecé a escuchar fragmentos, murmullos entre internos, que nadie quería dormir en la celda 17 del pasillo B. Uno de los custodios, un hombre corpulento con bigote, murmuró un día mientras pasaba lista: esa celda está maldita. Yo mismo lo vi. Pero nunca decía que. Los internos lo decían con más crudeza, que ahí se había ahorcado un hombre años atrás y que desde entonces el que entraba salía peor de lo que entró. Si es que salía. El primero en hablarme directo del tema fue el Pato, un reo bajito, de ojos claros y tatuajes viejos que se desdibujaban en su piel, arrugada. Me lo dijo una noche mientras compartíamos un cigarro junto al lavabo. Tarde o temprano te van a meter ahí. Siempre falta espacio y terminan ocupándola. Y cuando lo hagan, quiero ver si sigues con esa cara tranquila. Yo solté una risa forzada, pero él ni siquiera sonrió. Solo me miró fijo, como si quisiera advertirme de algo que ni siquiera con palabras podía describir. Pasaron unas semanas. Una madrugada hubo una riña en el pabellón contiguo y varios fueron castigados con aislamiento. Para hacer espacio, empezaron a redistribuir celdas. Cuando el custodio leyó mi nombre en la lista y mencionó pasillo B, celda 17, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algunos internos se miraron entre sí, murmurando. El Pato solo bajó la vista y negó con la cabeza, como si supiera que ya no había vuelta atrás. El traslado fue rápido. Apenas crucé el umbral de la celda, lo sentí: un aire helado, distinto al calor sofocante del resto del penal. Las paredes tenían manchas oscuras que parecían no borrarse jamás, aunque se notaba que alguien había intentado pintar encima una y otra vez. En el techo, en el rincón donde se unían las paredes, todavía se marcaba la huella de una argolla metálica oxidada. Ahí, según decían, había colgado su cuerpo aquel hombre cuyo nombre ya nadie recordaba. La primera noche fue la peor. Apenas apagué la luz, escuché el sonido de una cuerda tensándose, como si el aire mismo crujiera. Me incorporé, encendí la bombilla, pero no había nada. El resto de la noche lo pasé despierto, con los ojos fijos en el rincón del techo, jurando que de ahí colgaba una sombra que se balanceaba. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mí. El sueño me abandonaba. Mis compañeros decían que me veían caminar solo en el patio, murmurando. Yo no lo recordaba. Una mañana me desperté con moretones en el cuello, como si unas manos invisibles hubieran intentado estrangularme mientras dormía. Lo conté a los custodios y uno de ellos, un joven de rostro cansado, me dijo con voz baja. Yo he escuchado su voz en las rondas nocturnas. No estás loco. A veces susurra mi nombre. A veces siento que me sigue hasta la garita. Cada testimonio era distinto, pero todos coincidían en algo: el muerto hablaba. Algunos decían que lo habían escuchado llorar, otros que reía, otros que suplicaba que lo descolgaran. Y yo, poco a poco, dejé de temerle para empezar a escucharlo. Sí, lo escuchaba. No con mis oídos, sino con la mente, como si estuviera sentado a mi lado. No debía hacerlo, me decía en un murmullo áspero: no era mi hora. Una noche, mientras trataba de ignorarlo, sentí un tirón en el cuello de mi camiseta. Me levantó de la litera y me lanzó contra la pared, con una fuerza imposible. Caí jadeando, con la garganta ardiendo, y juro que vi una sombra oscura, deformada, que se desvanecía en el techo. Desde ese momento, ya no hubo silencio para mí. Cada minuto en esa celda era un diálogo constante con el ahorcado, que me hablaba de su muerte, de la culpa que arrastraba, del odio hacia los custodios, que lo dejaron allí colgado horas antes de bajarlo. Yo mismo empecé a perder la noción del tiempo. Una tarde, el Pato me dijo desde la reja: ya no eres el mismo, hermano. Tus ojos parecen vacíos. Y tenía razón. El espejo del baño me devolvía una mirada distinta: ojeras profundas, piel pálida y un gesto que ya no reconocía como mío. La última semana en esa celda fue insoportable. El fantasma ya no solo me hablaba, ahora me tocaba.
Sentía dedos fríos recorrer mi nuca, un aliento podrido en mi oído. Escuchaba el sonido de la cuerda, estirándose cada vez que intentaba dormir. Y lo peor fue el día que lo vi completo, una figura colgando en medio de la celda, con el rostro morado, los ojos abiertos mirándome directamente, la lengua hinchada sobresaliendo entre dientes rotos. Se balanceaba lentamente, crujido tras crujido, y cuando parpadeé, ya estaba justo frente a mí, a un palmo de mi rostro. Grité hasta quedarme sin voz. Los custodios entraron, me sacaron a la fuerza. Estaba fuera de mí, temblando, llorando como un niño. Me cambiaron de celda de inmediato, pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Uy, meses después de salir de prisión, sigo sintiendo su presencia. Las noches en mi departamento son silenciosas, pero basta con apagar la luz para que vuelva a escuchar ese sonido, la cuerda tensándose, el crujido de la madera. Algunas mañanas despierto con marcas en el cuello, igual que en aquellos días. Intento convencerme de que es mi mente jugándome una trampa, pero en el fondo, lo sé, él me siguió. El ahorcado salió conmigo. Y no piensa irse jamás.